una frase que me gusta mucho que es: la guapa del baile también quiere bailar. Y muchas veces por no sacarla a bailar te quedas tú sin bailar y ella también. No te quedes pensando ¿y si lo hubiera hecho? Piensa mejor, bueno, lo he intentado y lo he conseguido. Yo me replanteo toda creencia que tengo. Tú eres capaz de cualquier cosa con tus circunstancias. Nuestros valores pueden ser los mismos, pero con un significado muy diferente para cada uno. Y son las 3 palabras mágicas con las que venzo cualquier tipo de objeción, duda, miedo en la vida. Porque justo por eso, justo por ese miedo, es la razón por la que tienes que hacer. Es hacer entender a la gente primero que tú tienes un límite y que tú digas un no siempre es un sí para ti. Y en las relaciones, en la vida, hay que decir que no a cosas. Porque el universo es un enamorado de las acciones. Y cuando tú al universo le das una razón, él te va a dar otra cosa. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo un gran invitado. Hoy me acompaña desde Madrid, España, Miguel Berenguer. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Aquí pasando gracias a ti. Un ratito de la tarde madrileña con solecito ya por aquí. Oh, qué rico Madrid. Pues la verdad que muchas gracias, Miguel. Miguel establecimos ahí contacto por redes sociales y me encanta que bueno, desde el primer momento una gran disposición y pues bueno, esperamos que sea una conversación muy interesante. Seguramente va a aportar muchísimo a la audiencia de Hablando Sin Filtro. Antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Miguel y después me gustaría que complementaras también, porque sé que has hecho un montón de cosas, ¿no? Pero en tu perfil te describes como mentor networker, formador de alto impacto, ¿no? Que esa es la parte que más llama la atención y que escuché por ahí una plática tuya, que ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, coach y multipotencial. Sí, ¿Cómo más te definirías? Pues tú fíjate, para yo llegar aquí a este podcast, lo que hago ha sido honrar una de las grandes frases que me gusta a mí, ¿no? Es convertirme en la mejor opción de las personas. Y yo lo desvelo, ¿no? Yo te dije, oye, Carlos, quiero estar en tu podcast. Y tú dijiste, oye, pues bien, perfecto, ¿no? Y esto es lo que le puede pasar a muchas personas, que por no atreverse no consiguen aquello que quieren. A mí una frase que me gusta mucho que es: la guapa del baile también quiere bailar. Y muchas veces por no sacarla a bailar te quedas tú sin bailar y ella también. Y cuando quieres algo en la vida, vete a por ello. Por pequeño que sea, pero no te quedes pensando ¿y si lo hubiera hecho? Piensa mejor, bueno, lo he intentado y lo he conseguido. Se puede. Claro, es que qué interesante esta parte, ¿no? Porque es esa paradoja del no estoy preparado para hacer eso que deseo, ¿no? O este miedo que te limita también a veces de pensar, es que hay miles de personas que lo hacen mejor que yo, ¿por qué lo va a hacer? O sea, soy un tonto, no podría hacerlo. O sea, como que este mindset que hablábamos hace un momento, que nos vamos construyendo y entonces, si no eres un experto, no te atrevas o prepárate antes de hacerlo. Lo que yo he descubierto, o sea, que es importante la preparación, sin duda alguna, pero también el atreverte a hacerlo, sabiendo que a lo mejor es probable que vas a fracasar, pero dentro de cada fracaso y dentro de cada intento, cada vez lo vas haciendo mejor, ¿no? Este ejemplo tan burdo que nos compartes de la guapa también quiere bailar, pues sí, probablemente tú te acercas a esta guapa, tú no vas a hacer su perfil o no va a querer bailar contigo, no importa, pero vas adquiriendo habilidades y a lo mejor te vuelves pues más natural y la siguiente vez va a aceptar bailar contigo, ¿no? O sea, creo que así es la vida, ¿no, Miguel? Sí, yo tengo 2 palabras mágicas, que es o sí o no. Y es: la guapa del baile quiere bailar conmigo, y ahí empiezan las palabras mágicas. Pues seguro que no, o sí. Yo me replanteo toda creencia que tengo. La creencia es que la guapa del baile no quiere bailar conmigo, perfecto. Pero si yo me lo replanteo, abro un abanico nuevo de opciones. Dentro de ese abanico de opciones solo hay 2 cosas. Puedo conseguirlo o puedo aprender. Porque has dicho una palabra que no sé qué significa, que creo que has dicho que se llama fracaso. O sea, no sé lo que significa, sinceramente. No entra en mi cabeza, no entra en mi diccionario, porque yo, desde que llevo emprendiendo y desde que hago cualquier cosa en la vida, he tenido éxito o he aprendido. Pero yo no lo considero ya un fracaso, porque todo eso es lo que me hace crecer. Entonces es un gran aprendizaje. Claro. Es qué buen cambio, ¿no? De mentalidad. O sea, de ahí parte todo, creo. O sea, la historia que nos contamos.
O sea, yo siempre digo que tú te estás contando una historia y a veces esta parte es difícil, ¿no, Miguel? Porque también, a ver, o sea, a veces vivimos como muy en la culpa, en la víctima, en yo no puedo hacer esto porque no me dan la oportunidad, porque no tengo los recursos, porque vengo de un entorno, pues a lo mejor no soy privilegiado y no tuve la oportunidad de poder formarme, ¿no? O esta parte de la gente que dice, no, pues la meritocracia no existe porque, pues al final, pues evidentemente uno viene, si no tienes cierto contexto, probablemente estás en desventaja inicial. Pero como tú dices, si no te atreves, ¿cuándo lo vas a lograr? ¿Qué piensas de esto? O sea, es un tema que a mí me apasiona porque realmente sí es algo que es muy cierto, ¿no? Que hay gente privilegiada que tiene mejores condiciones, que lo va a hacer quizá más fácil, que a ti te puede costar más, pero si es algo que tú deseas, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿qué piensas de esto? Me gustaría escuchar tu opinión. La clave es acción. Punto. O sea, la gente que no lo consigue vive en el papel de víctima y yo defino la víctima como un muffin recién hecho. Es calentito, se está a gusto, la gente tiene compasión por ti y es un lugar donde está muy cómodo porque la víctima es el fiel reflejo de la inacción. Cuando tú no haces, tú podrías estar ahora mismo tumbado viendo Netflix súper a gusto, con una mantita, sin hacer nada. En cambio, tú dices, oye, yo quiero hacer algo diferente, monto mi estudio, preparo mi tele, mi micro, conozco gente nueva y hago un podcast. Qué suerte tiene Carlos, ¿verdad? Porque está grabando un podcast. No, Carlos toma acción. Y creo que es la clave de todo. Y puedes tomar acción y fallar. 1, 2, 3, 4, 5. Pero llega un momento que fallas, aprendes y de repente empieza a suceder la magia. Es cuando el mensaje que recibes del mundo es qué suerte tienes. ¿Se pueden decir palabrotas? Y unos 100%. huevos. Y unos huevos. Unos huevos. O sea, no es suerte, es constancia. Y hablando de la meritocracia, de haber nacido en un entorno donde no es el mejor lugar para conseguir determinadas cosas, yo hace 3 años y medio estaba conduciendo un camión. No me vendas tu cuento, o sea, no me vale. Porque todos tenemos la posibilidad de crear algo diferente. Solo está en que tú te lo creas. Y cuando tú te lo crees y realmente dices, oye, tengo la capacidad, y siempre digo lo mismo, tú eres capaz de cualquier cosa con tus circunstancias. Porque tú ahora, Carlos, no puedes decir, oye, quiero ser Messi. Quizá no tienes el talento, pero sí puedes ser un gran futbolista, sí puedes alcanzar determinados estándares altos si tú quieres realmente eso. Lo que no vas a hacer es, desde el sofá o desde cualquier sitio, sin entrenar, sin pegarle una patada a un balón, vas a conseguir determinadas cosas. En el momento que entra la acción, que tú tengas bien el foco puesto, que seas responsable de lo que haces, tener una gran intención, en cuanto le metes acción a toda esa combinación, tu vida cambia. Y te aseguro que cambia. Y el que diga lo contrario, que me lo cuente, porque ya le diré yo que hay uno de los elementos que no está llevando a cabo. Claro, y también a veces es como no compararte, no pensar que el éxito o los logros tendrían que verse de la misma forma para todos, ¿no? Porque este ejemplo de Messi me parece, por ejemplo, si yo quisiera ser un jugador de básquetbol profesional, pues es clave que hay ciertos contextos que necesitas ciertas habilidades y este caso tan particular, pues necesitas altura, ¿no? Justamente para poder quizás encajar en este deporte. Y alguna vez leía por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le pides a un pez que escale un árbol, pues probablemente no lo va a lograr jamás, se va a morir incluso, pero si lo pones en el contexto correcto, pues va a sacar el mejor partido. Y ahora, justo también te comentaba hace un rato, antes de empezar la grabación, que escuchaba una de tus charlas, en donde hablabas de, a veces no tenemos muy claro cuáles son nuestros valores y cómo encontramos ese propósito, ¿no? Que creo que esa es la parte más difícil. Y esto que tú hablabas de me la paso en el Netflix, sentado en mi casa, sin tomar acción, pues muchas veces también porque el tomar conciencia, Miguel, creo que esa es la parte más complicada que existe en el proceso de transformación. Y a veces no todo el mundo logra llegar a ese punto, ¿no? Es que es incómodo. Es que cuando tú tomas conciencia, yo visualizo la conciencia como una bolita de luz que tenemos, que somos nosotros.
Luego está nuestra mente, que es aquellos lugares donde desplazamos nuestra conciencia. La mente es fija, la conciencia es móvil. ¿Qué pasa? Que para trasladar la conciencia gastamos mucha energía. Para crear nuevos espacios en la mente gastamos mucha energía porque el cerebro tiene que actuar y el cerebro no quiere. Y todo esto siempre va envuelto de una cosa que se llama ego, que seguro que has hablado 1000 veces del ego. Para mí es el guardián de la mente y es aquel que quiere que hagas el mínimo esfuerzo posible ahora. El ego solo quiere cosas a corto plazo. Quiere el reconocimiento, quiere el descanso. ¿Qué pasa? Que si tú dejas jugar a tu ego, porque no sabes que existe, tu conciencia jamás va a brillar. Si tu conciencia no está despierta, tu conciencia no la puedes trasladar donde tú deseas, ¿cómo vas a conseguir aquello? Y claro, luego jugamos con los valores. Hay gente que... yo estoy certificado en valores y cuando tú dices a la gente, ¿qué valores son tus... ¿Cuáles son tus valores? No, mis valores son, digo, ¿cuánto tiempo has tardado en definirlos? Me dice, no, digo, claro. O sea, ¿crees que es muy fácil definir tus valores? Que es aquello que te lleva a saber si estás tomando las decisiones correctas. Uno de mis valores es el liderazgo, uno de mis valores es la influencia, uno de mis valores es la libertad. Cualquier decisión que yo tomo va alineado con esto. Y ojo, el liderazgo, la influencia y la libertad, por ejemplo, para mí no es lo mismo que para ti, Carlos. Porque el éxito, al igual que los problemas, los mide cada persona. Para ti sería un éxito facturar 1 millón de euros, ¿verdad? En un año, por ejemplo. Sería la hostia. Pero en cambio para Jeff Bezos eso es un fracaso, es un aprendizaje. Entonces su éxito y el tuyo no son iguales. Igual, el problema de Jeff Bezos es gastar 1.000 millones o de Elon Musk en 44 millones de euros en comprar Twitter. Eso para ti no es un problema, eso es una utopía, literalmente. Tu problema a lo mejor es decir si me compro un micro de 100 euros, de 200 o de 300. Por eso tenemos que medir lo que somos nosotros, por eso es tan importante saber nuestros valores y quién somos en la vida. Y el quién somos también va a definir hacia dónde nos encaminamos. Tú y yo tenemos 2 culturas totalmente diferentes, vivimos a 8 o 9 mil kilómetros de distancia. Nuestros valores pueden ser los mismos, pero con un significado muy diferente para cada uno. Nuestra brújula, que es aquello donde nos vamos a encaminar, nuestro propósito, nuestra misión de vida, aquello que te va a hacer ilusión. Hay una frase de Mark Twain que dice, existen 2 días en la vida, el día que naces y el día que descubres para qué naces. A mí me parece brutal, porque yo el día que descubrí para lo que había nacido fue cuando todo empezó a cambiar de verdad. Cuando alineas tu vida con tu propósito y vas en el mismo camino. Y habitualmente la gente dice, ya, pero yo hago muchas cosas. Digo, claro, hacer muchos kilómetros es andar en una rotonda. Y tú imagínate, yo tengo 39 años, yo me he pegado 35 años en una rotonda sin saber dónde iba en la vida, haciendo cosas, trabajando de camionero, de charcutero, más de 1,5 millones de kilómetros en la carretera, pero no era mi propósito, no era lo que yo quería hacer. Pero no era lo que yo quería hacer, pero tampoco sabía cuál era. Hasta que de repente, un día dices, hostia, lo descubres, te formas y buscas la opción y la manera de encontrar eso. Cuando tú descubres tu propósito con tus valores, te aseguro que tienes mucho hecho, muchísimo. Ahora que nos compartías de todo este proceso, ¿cómo llegaste? Me gustaría saber cómo fue que tú lo descubriste, o sea, ¿qué se detonó? ¿Cómo fue la vida de Miguel en ese momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Pues realmente yo doy gracias a Mark Zuckerberg por ese algoritmo tan chulo que tiene de Facebook. Un día me mostró un anuncio en Facebook y dije, coño, esto es lo que yo quiero hacer. Y te aseguro que ese anuncio que yo vi no es lo que he hecho. Pero fue el primero que me dijo, que me fue dejando miguitas de pan para llegar allí. Porque tú tu propósito no lo encuentras de un día para otro. Imagínate que estás en un castillo, que hay un tesoro escondido. Claro. Y hay mucha gente que desconoce que existe un castillo. Entonces no sabe que hay un tesoro dentro. Yo ese día descubrí el castillo y dije, anda coño. Y empecé a indagar por sitios. Vas a una habitación, vas a otra. Yo he sido project manager, he sido redactor digital, he sido copy.
he sido closer, he sido formador, que es ahora lo que también estoy orientado. He pasado por muchas etapas hasta que de repente dices, anda, mira, aquí hay un cofre, voy a abrirlo, a ver qué sucede. Y cuando abres el cofre, dices, aquí está. No es el cofre, es la caja de Pandora lo que te descubre esa gran misión de vida que tú tienes, ¿no? Y ahí es cuando dices, vale, ahora ya sé hacia dónde ir. Cuando ya te orientas, te colocas y dices, ahora lo tengo claro. Tú fíjate, si yo quisiera ir a México sin saber dónde está México, pues así te pasó a Cristóbal Colón, al señor. Pero Claro. él no quería ir ahí, pero descubrió así digamos, su gran hazaña, ¿no? O una de ellas. Claro, o sea, porque, bueno, esa es una historia bonita, ¿no? Y justo en este contexto de repente tú tienes ciertas creencias que crees que alcanzando eso vas a ser feliz y te das cuenta que la vida te lleva por otros caminos, ¿no? Y esto que me compartías de todos los trabajos que has tenido que hacer, todas las experiencias, cuando vas conectando esos puntos, ¿no? O sea, al final dices, y también es como resignificar tu historia, me parece, ¿no? O sea, este contexto que yo he tenido, hacia dónde me está llevando. Y lo estoy descubriendo, como dices, a veces nos da miedo arriesgarnos. Yo tengo 42, también es como un tema de repente empiezas a hacer cosas nuevas. Yo este tema del podcast, para mí es un hobby, pero me apasiona, ¿no? Me gusta conectar con personas, ha sido una terapia para mí, proceso. Me ha ayudado a reinventar ideas, descubrir nuevas ideas, ¿no? O sea, porque todo esto es desde mi curiosidad, pero fue fortuito, ¿no? Por una amiga que me invitó a hacer el proyecto y ahora voy conectando justo todos esos puntos y digo, es parte de un proceso. Y hoy, como tú, me encanta comunicar, me encanta, pues a veces a mí sí me gana el síndrome del impostor, ¿no? O sea, esta parte de liderazgo, de influencia, como tú lo dices, probablemente me resuena mucho, pero me da miedo. ¿Qué consejo me darías? Mira, justo estoy en el proceso estoy escribiendo mi libro que se llama Tu fan interior, y el fan interior es todo lo contrario al síndrome del impostor. Porque estoy muy harto y yo he hablado de ese síndrome y siempre, claro, yo voy hilando cosas, digo, vale, síndrome del impostor, y si en lo que me enfoco se expande, si yo le doy energía al síndrome del impostor, simplemente hablando de él, de mentarlo, yo ya lo estoy manifestando al universo que está. Igual que lo que te he dicho de la palabra fracaso. ¡Pum! No está en mi mente, no sé de qué me estás hablando. Yo siempre hablo del fan interior. ¿Qué es el fan interior? ¿Cómo combato ese miedo a no conseguir las cosas? ¿Cómo combato al maldito impostor? A este angelito que te habla y te dice, Carlos, no puedes, Carlos, no eres suficiente, Carlos. Coño, con el otro. Porque este va a decir, oye, Carlos, mira, en la vida has conseguido esto. Llevas 150 capítulos de podcast. Conoces a personas maravillosas. Tienes no sé qué. Has hecho esto. Es toda la lista de cosas que tú has hecho. Toda la lista de acciones que has conseguido. Y te aseguro que si te pones a hacerlo, vas a decir, hostia, claro. Porque yo pienso en síndrome de impostor y digo, no puedo hacerlo. Tu cerebro saca el sesgo de confirmación y te da razones para no hacerlo. En cambio, si tú te haces las preguntas correctas, yo le llamo las preguntas de poder, con esas preguntas tú llegas donde quieres. Yo llevo ahora 3 meses que he vuelto a hacer deporte, a entrenar. Y cuando me despierto más cansado, con más sueño o sin ganas, es mi ego, que todavía tiene la legaña puesta, yo me hago una pregunta. Y yo me he programado para que cuando salta eso, haga pum, salta esta pregunta. Tengo un detonante. Y digo, ¿en qué persona te vas a convertir si no te levantas? ¿O en qué te quieres convertir si te levantas? Inmediatamente me levanto de la cama. Punto. Pregunta de poder. ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué persona quieres ser? ¿Por qué estás haciendo esto? Si tú te haces las preguntas correctas, Carlos, todos esos miedos se van, porque tú te estás preguntando seguramente cosas que son incorrectas. Pero si tú te preguntas o te cuestionas la pregunta y te la llevas a una pregunta de poder, y a mí yo tengo muchas preguntas de poder que utilizo a diario y ya las tengo como muy mecanizadas. Y siempre hay una que a todo el mundo se la recomiendo, la dejo aquí también,
y es cómo utilizo esto a mi favor. Entonces, ese miedo que tú tienes, hacer lo que sea, piensa, ¿cómo utilizo esto a mi favor? Porque estoy escribiendo ese libro, tengo otro que voy a escribir que se llama Justo por eso, y son las 3 palabras mágicas con las que venzo cualquier tipo de objeción, duda, miedo en la vida. Porque justo por eso, justo por ese miedo, es la razón por la que tienes que hacerlo. Si te da miedo, hazlo, pruébate. Si no, ¿dónde estarías, Carlos? Si tú, las veces que has tenido miedo por hacer el podcast, por hacer determinadas cosas, te hubieras quedado paralizado por el miedo, ¿quién serías ahora? Sí, no. Y realmente, fíjate, o sea, qué curioso, ¿no? Porque a veces en cosas como esto, o sea, para mí, como te digo, es como un hobby, ¿no? O sea, en otras circunstancias, quizá como bien dices, no lo hubiera hecho. O sea, si yo hubiese entrado haciendo el podcast con un afán comercial o por querer conectar con los mejores profesionales, etcétera, no lo hubiera hecho porque hubiera dicho no soy capaz, porque no tengo el conocimiento, porque no tengo el equipo, porque Yo empecé grabando con una computadora, con mal audio, y poco a poco he ido creciendo, he ido mejorando, he ido aprendiendo. Hoy ya no me da miedo contactar a las personas, les escribo, muchos me dicen, o algunos no contestan, algunos me dicen sí, después lo vemos, o algunos están en otros proyectos, lo que sea, pero como tú dices, al final a veces se va dando, ¿no? Y hay personas que hace un año me dijeron, hoy no tengo tiempo, pero reconectemos, volvemos a conectar y están acá y al final es esto que tú dices, o sea, no lo veo como un proceso de fracaso o demás, sino para mí ha sido una gran lección y justo me hace todo el sentido esto que nos estás compartiendo, pero como muchas veces hacemos estas pequeñas cosas en algo que vamos descubriendo, ¿no? Pero muchas personas nos quedamos paralizados ante la adversidad, ante los retos de cosas que creemos muy importantes, ¿no? Y a veces creo que también esto de no darle tanta importancia a las cosas, sino a lo mejor esta idea me gusta mucho de verlo como un aprendizaje. Son cosas importantes en mi vida, lo voy a hacer si ya no voy a decir fracaso. Si no sale con éxito, tendré un gran aprendizaje que me va a llevar al siguiente nivel o a replantearlo. A lo mejor decir, ¿sabes qué? No soy ese pez, a lo mejor yo soy un mono que puede escalar árboles, ¿no? Y encontrar mi verdadero propósito, creo. Hablando de peces, hay otra frase, me gusta mucho frases y significados, la metáfora, y es los peces son los últimos que se dan cuenta de que existe el agua. Porque tu amiga te tuvo que decir, haz esto. Tú eras un pez y no viste el agua hasta que te dijeron, estás rodeado de agua. Cuando tú tienes un talento, habilidad, tú estás haciendo un propio juicio sobre ti, sobre que tú no tienes la capacidad. Pero ¿quién decide eso en realidad? Tu ego. Te está hablando tu propio ego. Y eres tú, desde esa exigencia, desde esa no quiero hacer esto porque ¿y si sale mal? Y es tu ego que tiene miedo, que está cagado, que se caga en los pantalones, literalmente. Y si tú coges ese pensamiento cuando llega y se lo pones enfrente a tu conciencia, vas a decir, hostia, menudo gilipollas, claro que tengo el talento. Tengo el talento para llegar a hacer el primer capítulo. Y del primero ya tendré la capacidad para llegar a hacer un segundo. Pero muchas veces nos queremos ver ya en la meta sin haber empezado la carrera. Y tú solo puedes llegar a la meta si empiezas a dar pedales. Pero es que para dar pedales hay que aprender a montar en bici. Claro. Y queremos conducir Fórmulas 1 sin conocer lo que es un coche. Experimenta. Oye, es que no tengo la capacidad. Bueno, no tienes toda la capacidad. Tienes la capacidad de empezar. Tienes la capacidad de arrancar. Y tienes la capacidad de probarte. Ya tienes 3 capacidades. ¿Te valen? ¿Quieres más? Te doy más. Te doy 7, te doy 15, te doy 25 razones. Pero si es algo que te gusta, que te ilusiona, que te motiva, coño, levántate y hazlo. ¿Por qué vas a vivir una vida en la cual luego te arrepientas de no haber hecho todo eso? Sí, claro. Imagínate si ese día hubieras dicho no, ¿a cuánta gente no hubieras conocido? No, totalmente, ¿no? Y aparte también esos pequeños cambios, o sea, híjole, es que, de nuevo, para mí, esta parte del mindset me parece fundamental y a veces son pequeños ajustes, ¿no? O sea, porque ni siquiera es como que te lleves a un nivel tan top.
Otro aspecto que me gustaría conocer tu opinión sobre estas ideas. Yo creo que hemos evolucionado en el sentido hace generaciones previas. Tú tienes que encontrar un trabajo, una habilidad y te tienes que especializar al máximo en eso. Y ahí te vas a quedar y vas a formarte toda tu vida. A los 40, pues es imposible que tú hagas un cambio de carrera, ¿no? O sea, es imposible que empieces como un negocio. Hace 20 años, o sea, ni siquiera creo que es demasiado tiempo atrás. Y hoy creo que tenemos esta oportunidad y a mí eso me encanta también de las nuevas generaciones y de este tiempo que vivimos, porque como que más gente se atreve a decir, ¿qué pasa si empiezo ahora, no? Y bueno, ha habido casos también, o sea, KFC, que fue una persona que empezó a los 60 años y creó un negocio multimillonario. O sea, ha habido casos en la historia que nos hablan de esto, pero hoy creo que con esta capacidad que tenemos de conectar en las redes sociales o del internet, que todo está más de la mano, nos damos cuenta de que se puede hacer, ¿no? ¿Qué piensas de este tema de la especialización o de los generalistas en donde puedes desarrollar un amplio abanico de habilidades que probablemente eso lo vas conectando, ¿no? De alguna manera. Para mí es que la gente se olvida que tienen un gran superpoder y es el poder que tenemos absolutamente todos, que es el poder de elección. Si a ti no te dicen que puedes escoger, ni te enseñan a escoger, ¿tú cómo vas a saber que puedes hacerlo? ¿Qué pasa? Que la gente llega un momento que descubre que puede escoger hacer un tipo de vida totalmente diferente, es decir, puede emprender, puede hacer algo que le lleve a otra cosa, pero si a ti siempre te han dicho y vienes con una creencia muy, muy, muy arraigada que está metida hasta el inconsciente y más allá, que te dicen, esta es la vida correcta. Vale, es la vida correcta para cuándo, para qué generación, para qué época y para qué personas. Es que, de hecho, yo soy un rompecreencias. A mí siempre me han dicho, desde que llevo emprendiendo, Miguel, una cosa, un micronicho. Yo digo, no, yo hago 5 cosas porque tengo esa capacidad, por eso me defino como multipotencial. Porque mi gran habilidad es aprender. La habilidad de un multipotencial es aprender. Como yo aprendo rápido y aprendo mucho, cojo y hago muchas cosas. Rompo la creencia. Porque yo me cuestiono. ¿Por qué solo tengo que hacer una cosa? Y me cuestiono porque puedo elegir. Porque si yo me cuestiono, empiezo a tener diferentes opciones. Y ante 2 opciones siempre digo, ¿hay una tercera? ¿Hay una cuarta? Y te aseguro que tu mente vuela. Porque tu mente es Google. Tu cabeza, tu cerebro es Google. Tú pregúntale, él te responde. Y si no, te va a dar razones para. Pregúntale bien, usa las preguntas de poder. Y eso es lo que te va a llevar. Por eso la gente ha crecido sin saber que tiene el poder de elegir. Porque te dicen, y siempre que escogemos, por ejemplo, cuando vas a ir a la universidad, te dicen, escoge esto. Te están poniendo la expectativa de lo que quieren ellos de ti, no lo que quieres tú de ti. ¿Cuánta gente hubiera escogido otra carrera? ¿Cuánta gente hubiera escogido otro futuro? ¿Cuánta gente hubiera hecho algo muy diferente? Porque no saben que pueden elegir. Piensan que les tienen que decir. Y desde ahí nacemos. Los que descubren que tienen ese poder son aquellos que van a vivir la vida que quieren. El resto estarán esperando a descubrirlo. Claro. Y que también no es para todos, ¿no? O sea, porque a veces la gente también se obsesiona en quiero tomar 1000 cursos, quiero hacer una transformación profunda y estás como en este loop de la elección, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama La paradoja de la elección, que también habla, es como una teoría de antes, a lo mejor también por eso las generaciones eran tan rígidas, ¿no? O sea, a ver, venimos de un problema así, enfrentémoslos de esta forma, la sociedad va a ser funcional, necesitamos que haya un modelo, que haya unas familias que generen ingresos, que consuman y que repliquemos este modelo. Hoy nos atrevemos a desafiar esos y entonces hoy tenemos múltiples esquemas familiares, múltiples tipos de relaciones, múltiples carreras. Estamos viviendo una revolución a través de la inteligencia artificial que no sé a dónde nos va a llevar, pero es un mundo que verdaderamente estamos en el momento, es un momento histórico, me parece. O sea, de esas grandes revoluciones de la humanidad, creo que somos afortunados de estar presenciando algo así, pero como han sido cambios tan rápido, Miguel, o sea, hoy todavía estamos con este
con este mix de generaciones, ¿no? Tenemos a la generación todavía los boomers que vienen de un contexto de guerra y tenemos ya a la generación alfa que pues hoy están en otro nivel, ¿no? Cuestionándose identidad de género, cuestionándose si van a hacer lo mismo que sus generaciones previas, esto que les dijeron que tenían que hacer. Es muy interesante. Generación alfalfa, le llamaría yo. Más que alfa, alfalfa. Alfalfa porque veo que viene una generación muy susceptible. Y muy susceptible lo veo en que cualquier cosa sienten que están atacados, sienten que están cuestionados, y no es que se cuestione. Es porque viven desde el lugar de la víctima y viven desde pongo el foco en aquello que puede limitarme. Porque yo digo una cosa, y la pregunta es, o sea, no me gusta hablar de política, ¿no? No, porque no es algo que me... Pero es, permiten que tú definas tu sexo de la forma más sencilla, pero no permiten que definas tu edad de la forma que tú quieres. Porque yo ahora digo, Carlos, ¿qué años tienes? ¿Y de qué años te sientes? Si tú ahora dices, pues yo me siento de 22, a lo mejor tendrías un tipo de ayudas del Estado diferentes. Pero hay gente que puede definirse como, tengo 65, me jubilo. En mi DNI pone 40, pero yo me defino como una persona octogenaria. Tengo 80, me puedo jubilar y el Estado me tiene que mantener. Eso no interesa, ¿verdad? Hay un debate generado en la sociedad para que la gente ponga el foco en aquello que les entretenga, que les olvide de lo que es la realidad y donde se limitan y entran en conflictos que, si lo ves de forma es, a mí que más me da que estés con un hombre, que estés con una mujer o que tengas polla o no tengas polla. O sea, literalmente es eso. Es algo que la gente lo hace muy suyo y dices, vale, yo entiendo que tú puedas esto, pero si tú pones el foco en eso, es porque a ti te limita. Porque yo podía decir, no, yo soy Miguel y tengo barba. Vale, ¿eso en qué te cambia? Pues igual. A mí me ha llegado gente que me ha dicho, oye, soy tal y... es que soy una persona trans. Digo, vale, ¿y? Digo, ¿en qué me cambia eso? Me da y se lo he dicho así, digo, me da exactamente igual. Digo, no es una información que cambie mi percepción hacia ti. Ya está. Pero es como si me dices, tengo 40, tengo 45. Mi percepción hacia ti no cambia. Literalmente no cambia. Y esto puede ser muy controvertido y me da exactamente igual, ¿eh? Yo tengo mi opinión y cada uno la respetará o no la respetará, pero para mí hay cosas que no definen a una persona y esa es una de ellas. Me define cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, qué es lo que quieres en la vida, tu ambición, tu convicción. Pero que me es de pie sentado, sinceramente, me da un poco igual. Y es que también esta apertura a tanto conocimiento, Miguel, a veces resulta abrumador y creo que por eso también hablo mucho de la importancia del trabajo personal, ¿no? Y esto que tú hablas justo creo que es clave, o sea, cómo aprendo a conocerme, o sea, en un mar de información y en un mar de contextos, porque pues hay miles de cursos, miles de coaches, miles de teorías, de formas de ver la vida, etcétera, y todo eso te está llegando, ¿no? Y de repente te abruma y dices, wow, ¿cuál es lo correcto? Pero ahora voy a hacer constelaciones y ahora voy a hacer astrología y ahora voy a hacer coaching y ahora voy a hacer la terapia y la ayahuasca y nunca termino de encontrarme. O sea, al final es como, y parece contradictorio lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en este momento es como esos momentos donde dices, o sea, atrévete a hacer cosas nuevas, pero al mismo tiempo también estamos hablando de repente es demasiado y eso también te limita al momento de encontrarte. O sea, ¿cómo generas este balance entre la sobreinformación y el romper creencias que probablemente te están limitando también? Yo tengo un gran medidor. Yo, cada cosa que hago ahora, vuelvo a decir, yo me pregunto muchísimo. Porque si yo quiero una respuesta para mí, yo me tengo que preguntar. Entonces, ante cualquier cosa, yo cuando te escribí a ti dije, ¿quiero estar en un podcast? Sí. Y la pregunta es, ¿qué impacto genera esto en mí? Si es un impacto positivo, lo hago. Si es un impacto negativo, no lo hago. Si es un impacto neutral, decido. Ni fu ni fa, pues no lo hago.
Oye, quiero estudiar coaching, ¿vale? ¿Qué impacto tiene esto? Positivo, pues no lo sé, porque es que esto de coaching a mí no me va. No lo hagas, pero no lo hagas porque te dicen. Hazlo porque realmente. Ahora mismo tú te dedicas a comunicación, a hacer podcast y te llega un curso de comunicación. ¿Qué impacto va a generar esto en Carlos? Oye, pues un impacto positivo. Voy a saber comunicar, mejor preguntas, voy a tener determinadas habilidades. Coño, hazlo porque lo vas a aplicar en tu día a día de forma natural. Pero si ahora mismo a ti te dicen, haz un curso sobre pintar cuadros, a lo mejor no te es tan fácil aplicarlo y se queda en el olvido. A mí me ha pasado. Por eso mido mucho lo que hago en cada momento. Porque el único recurso que tenemos que se agota es el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué impacto tiene? Y si esto me suma o no me suma. Si tú usas esa pregunta, estoy convencido que hay muchas cosas que dirás, pues esto ni de coña. ¿Quedo con esta persona? No. Pues, oye, no me apetece quedar contigo. Así de sencillo, ¿eh? Y puede sonar duro, pero hay que escoger con las personas que te relacionas. Esta parte me gustaría que ahondaras un poco más sobre el no. El cómo justamente dices no a las cosas y sobre todo a personas que quieres, ¿no? Porque muchas veces tienes compromisos y está muy ligado a esto que nos acabas de compartir. O sea, esto me aporta o no me aporta, pero que hoy quede con un amigo que amo profundamente, pero hoy no tengo ganas, no me apetece. ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿cómo tampoco impactas en esa relación? O sea, ¿qué has aprendido de ese tipo de situaciones que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y más en culturas, bueno, España creo que son más directos, pero la cultura latinoamericana, por ejemplo, somos de más alto contexto en donde este tipo de situaciones a veces dañan relaciones, ¿no? Hay gente que te dice, no vienes a mi cumpleaños y ya no eres mi amigo, por ejemplo. Bueno, eso primero es un... Si es así, es un trabajo de la expectativa de la otra persona sobre ti, ¿no? Pero yo si mañana es tu cumpleaños, me invitas y no me apetece ir, te digo, oye, Carlos, creo que el día de tu cumpleaños mereces tener a la gente al máximo. Necesitas tener a tu gente más querida, contenta y con ganas. Yo ahora mismo, mira, no me encuentro en mi mejor momento y escojo no estar así, porque sé que no te voy a sumar en tu cumpleaños y sería muy egoísta ir simplemente por el hecho de estar. Creo que es mejor que otro día retomemos y celebremos juntos la vida, porque mañana es el día de tu cumpleaños, el día de tu vuelta al sol, pero tenemos 365 días para compartir esta oportunidad de la forma en la que nos merecemos los dos. Ojo, te acabo de vender una idea, pero es una forma en la que dices, hostia, no suena igual de mal que, oye, que no voy, que no me apetece. Y desde ahí tú dices, hostia, esta relación a lo mejor no se rompe por eso, pero es hacer entender a la gente primero que tú tienes un límite y que tú digas un no siempre es un sí para ti, porque tú sabes hasta dónde llegas, porque si no tuviéramos límites nos caeríamos por acantilados y no sería muy bueno, que digamos, para nuestra salud. Y en las relaciones, en la vida, hay que decir que no a cosas. Pero porque no nos apetezcan, no porque no queramos, sino porque no nos apetezcan. Y a lo mejor por no ir a ese cumpleaños que no te apetece, vas a conocer a la persona que sí te apetece. Porque el universo es un enamorado de las acciones. Y cuando tú al universo le das una razón, él te va a dar otra cosa. Está clarísimo. Okay. Ligado a esto mismo de decir no, ¿qué pasa en los casos en donde a veces decimos no ante creencias? O sea, por decirte algo, yo cuando empecé el podcast, es mi caso. Oye, me invitaba mi amiga, vamos a grabar. No, porque pues yo no hago eso. O sea, no tengo idea de cómo se hace. No es algo que me llame la atención. Quizás en ese momento en mi set de valores decía, no es algo que para mí me aporte y no quiero dedicar tiempo a hacerlo. Y decía no. Y un día decido decir sí. Y desde la primera grabación fue algo mágico. Fue como de, wow, me encantó hacer esto, la conversación. O sea, yo cuando me siento frente al micrófono, de verdad que creo que me transformo. O sea, y es impresionante, ¿no? No sé. Y es algo que quizá si no me hubiera dado la oportunidad, no me hubiera arrepentido porque ni siquiera lo había descubierto. Pero ¿cuántas veces no hacemos cosas
por esas creencias que creemos que no va con nosotros. Te voy a contar otro ejemplo. Yo probé la ayahuasca hace un tiempo y yo tenía como esa curiosidad, pero me daba mucho miedo. Yo decía, no, es que esto va a ser muy cañón, una experiencia, o sea, no, me puede volver adicto, qué tal que quedo loquito. O sea, había escuchado tantas cosas que yo tenía más como esta idea de si lo hago es como una experiencia medio psicodélica, como por vivir el momento y demás. Total, llegó alguien, o sea, porque a veces te manda el universo personas que conectas y que te llevan a ese lugar. Conocí a alguien y la conocí casi que el propósito de esa persona fue llevarme a una ceremonia de ayahuasca. Cuando tuve mi primera sesión de ayahuasca, wow, o sea, nada de lo que yo había imaginado que era fue así. Y el proceso de transformación y las cosas que me hizo entender y también el miedo, ¿no? que tuve que vivir, porque ves cosas que te conecta verdaderamente con tus miedos, ¿no? Pero después el trabajo que tuve que hacer para incorporar todo eso que había visto, o sea, porque no era de estoy viendo vidas pasadas ni nada. Pero vamos, o sea, no me quiero desviar, sino el punto es cómo a veces vamos en la vida creyendo que tenemos ciertos valores y ciertas cosas, pero de nuevo es esto que tú dices, romper creencias. ¿Cómo rompo creencias para no decir no a las cosas que probablemente me lleven a otro lugar, ¿no? A experimentar esto. Observa la manera en la que piensas. Es así de sencillo. Porque tú has dicho, cuando me dijo mi amiga, dije no. ¿Cuánta gente, su primera respuesta ante cualquier cosa nueva es no? Y ese no te lo estás diciendo a ti, no a la otra persona. Si yo me digo que no, es que puede ser que tu merecimiento no sea el correcto, porque tú dices, tu cabeza ha pensado en un segundo de, es que si hago un podcast puedo tener éxito, puedo conocer a gente, puedo tener no sé qué, y dices, no, yo no me merezco estar ahí, yo no me merezco tener un podcast que se llame Hablando sin filtro, no me lo merezco. Hasta que llega un momento que dices, bueno, voy a cambiarlo, sí me lo merezco. Pero la primera respuesta es no. Y si tú reprogramas, tú puedes reprogramar tu mente, muy sencillo, ¿eh? La gente hace cursos y cosas, me parece bien, porque son técnicas, habilidades, pero es simplemente, cada vez que alguien me diga algo, simplemente no voy a decir no, simplemente voy a decir, cuéntame más, ¿de qué trata esto? Investiga. El ser humano es curioso por naturaleza, súper curioso. Tú lo has dicho, yo soy una persona curiosa, lo eres. Entonces, cuando alguien te venga con otra cosa, pues ya te digo, tú has probado la ayahuasca, pero has probado la changa, y vas a decir, hostia, ¿eso qué es? La respuesta es, ¿te gustaría probarla? Tu respuesta no tiene que ser no, es cuéntame más, ¿de qué trata? Y cuando tú tengas opinión y algo para valorar, puedas, pero tú ya has hecho un prejuicio de que no. Es como si llegas a una discoteca y dices, no. Te cierras todas las puertas. Deja las puertas abiertas y luego escoge en cuál entras. Pero si tú ya te limitas a que no, debido a una creencia, vuelve a cuestionártelo. Sí o no, vuelve a cuestionártelo. Recuestiona toda tu vida. Yo siempre recuestiono todo, porque ahora es, ¿vives realmente? O sea, yo digo, o sea, yo llego al absurdo de decir, replantéate, ¿estoy hablando directamente, estoy hablando con un micro? ¿O qué es esto? Es el absurdo, ¿no? Pero decir, vale, me voy a replantear cada cosa que pienso, cada cosa que digo, porque tu cerebro está programado para que tenga unos triggers que saltan así. Pues coño, cámbialos. Y se cambian desde la conciencia. De, hostia, cada vez que me ofrecen comida nueva, digo que no. Cada vez que me dicen no sé qué, digo que no. Pues coño, el problema soy yo, que digo que no a todo. Luego dices, es que mi vida es muy aburrida. A ver, hijo puta, si dices a todo que no, cambia la forma en la que te hablas, cambia la forma en la que piensas. Tú puedes escoger tus pensamientos. Y la gente cree que no, pero tú puedes escoger cómo piensas. Y ese es el cambio de mentalidad. Yo lo veo a diario. Y simplemente es replantearte eso, el cómo piensas. Qué chistoso, ¿verdad? Este tema de cómo engañas incluso a tu mente. O sea, esto me llevó al absurdo esta idea de decir, hoy estás en México, yo te puedo decir, estoy en Argentina, estoy en cualquier otro lugar. O tú me puedes decir igual lo mismo
y al final pues no sabemos porque estamos a la distancia y me puedes decir cualquier lugar y puedo imaginar cualquier cosa y decir, hablé con una persona en la luna, ¿no? Quizá, o sea. Totalmente. Pero ¿cómo le damos estos hacks a nuestra mente, ¿no? O sea, al final es justo esto que tú dices. A mí me encanta, o sea, la frase del podcast es atrévete a cuestionar tus creencias, porque precisamente es esto, o sea, yo me doy cuenta y casi que toda mi vida ha sido así, ¿no? O sea, la gente me dice, tiene que ser de esta forma o no puedes llegar allá y yo me lo he replanteado. Muchas veces viví como con esta frustración y me sentía avergonzado de mis orígenes, de mis cosas, de muchas cosas que había vivido. Y cuando empecé el proceso en terapia y demás, empecé a ver que realmente esto que tú decías, o sea, cómo yo he sido capaz de sobreponerme a situaciones, ¿no? Y que gracias a esta capacidad que tengo de curiosear, de no conformarme, de decir, puedo más y estar lidiando con este síndrome del impostor, porque al final, a ver, tu contexto también es parte de lo que yo he descubierto, o sea, pues, inconscientemente me limita, ¿no? Pero es hacerlo consciente, es inconsciente hacerlo consciente y decir, me estoy limitando yo. O sea, la gente no me está viendo mal. O sea, si yo no me atrevo a invitar a Miguel al podcast, no es porque Miguel no quiere estar en mi podcast, es porque yo no he mandado ese mensaje y probablemente si me rechaza, no quiere decir que sea yo el problema, ¿no? O sea, porque muchas veces también tendemos a poner como la intención de otras personas en nosotros, a hacer estas historias, ¿no? A contarte una versión de las cosas que están pasando. Invito a la chica guapa a bailar y me dice que no, es porque no soy blanco, porque no soy alto, porque no soy guapo. Mismos estamos condicionando. Y a lo mejor es porque ella tiene 100.000 complejos por ser la más guapa. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, si los pudiéramos sacar, ganaríamos un Oscar cada 5 minutos. Porque claro, nos montamos unas películas. Entonces está muy bien verbalizarlo. O hacer un ejercicio de salgo de fuera y digo, tú sacas a Carlos de ti, te pones enfrente de ti y dices, a ver, Carlos, vas a grabar un podcast. ¿Qué pensarías tú de alguien como Carlos? ¿Tú le darías la iniciativa para hablar de un podcast? Es como si yo te digo, mañana te atreverías a dar una conferencia delante de 5.000 personas. A lo mejor tu mente dice que no. Tus cejas te han delatado. Ha sido sorpresa. Ha sido como, hostia. Y si yo te lo planteara, si mañana te vienes a un evento de 5.000 personas a hablar encima del escenario, tu primer va a ser no. Luego a lo mejor recalculas. Ese no habla de ti. Habla de tu ego. De tengo miedo. Claro. Pero si tú ya tienes a tu ego controlado, vas a decir, cuéntame de qué trata esto. Porque al ego le ganas con razones. Si tú reprogramas las respuestas inmediatas que tienes, puedes cambiar mucho. Por nuestro cerebro pasan 80.000 pensamientos. 20.000 son conscientes, de los cuales reales se convierten 5 o 6 al cabo del día. Porque vamos a hacer caso a medios días, habiendo días enteros, o vamos a hacer caso a todos esos putos pensamientos que realmente no nos pertenecen. Y sobre todo cuando muchas veces esos pensamientos son puestos por otras personas sobre nosotros, que no son nuestros. Es lo que otra persona espera de Carlos. Porque Carlos dice, no, Carlos, tú no puedes hacer un podcast. Tú no puedes hablar delante de 5.000 personas. Porque Carlos se convierte en otra persona y ya no le tapa las mierdas a la otra. Las personas tenemos 6 necesidades básicas y si tú a otra persona le estás cubriendo esa necesidad básica, ten cuenta que esa persona no te quiere. Solo quiere lo que cubres. No te quiere a ti, te necesita a ti. Y es muy diferente. Por eso, la típica frase de eres la media de las 5 personas de las que te rodeas, yo lo he ampliado. Eres de las 5 personas de las que te dejas aconsejar, a las que escuchas, a las que aconsejas y de las que no tienes relación y te permites que te den consejos. Porque todo ese ciclo, si de las 5 personas que me rodeo no son buenas y ellas son las que me dan consejos, a lo mejor estoy jodido. Yo necesito que me den consejos gentes que hacen lo que yo quiero conseguir. Pero a lo mejor no es la gente que tengo en casa. Pero la gente con la que me rodeo en casa es la que me impulsa para que hable con ellos.
A la gente a la que escucho es gente que a lo mejor ni siquiera conozco, ni voy a conocer. A lo mejor escucho a Tony Robbins, a John Ram, a muchos que no son gente, pero es a los que yo escucho. Puedo escuchar las noticias, un tiroteo en Ciudad Juárez, o puedo escuchar a un tío que me dice que me replantee mis creencias. Tú decides lo que escuchas y lo que metes aquí. ¿A quién doy consejos? Eso también te hace alimentar tu ego positivo, tu fan interior. Hostia, estoy aconsejando a gente que son empresarios, que son no sé qué. Hostia, pues ya ha llegado un nivel de personas que aconsejo que tienen un estatus. Y luego personas de las que permites que te den consejos es ¿a quién le permito, entre comillas, que me diga lo que tengo que hacer? Porque si tú has hecho 150 capítulos de podcast, entre comillas, deberían aconsejarte gente que ha hecho 151, porque es algo que tú todavía no has vivido y no sabes hacerlo. En cambio, si te dejas aconsejar por alguien que ha hecho 4, no digo que no vayas a aprender, pero es más probable que el que ha hecho 151 tenga algo diferente al que ha hecho 4. Entonces, todo ese entorno, lo que te metes aquí, es lo que te define. Y tú eres el portero de eso. Decides cómo piensas, cómo no piensas, cómo contestas, cómo no contestas. Y en toda esa parte, tú eres absolutamente el total responsable de todo ello. Claro. Y yo creo que a lo mejor el éxito en la vida quizás sea que te sientas bien. O sea, siempre hay un momento de incomodidad, ¿no, Miguel? O sea, yo me he dado cuenta que cuando más incómodo estás, es cuando más preguntas tendrías que hacerte en este sentido. Estas preguntas de poder, creo que nos compartes. ¿No? Porque algo en tu historia no te está haciendo sentido. O sea, la historia que te estás contando y todos estos pensamientos que llegan, algo está fallando. Algo está, o sea, creo que es aprender también a escucharnos, ¿no? O sea, escuchar a tu cuerpo. Tuve aquí a Julia que hablaba de ansiedad y decía es que de repente la gente le da miedo vivir con ansiedad. No, escúchala, habla con ella. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está pasando en tu cabeza en este momento? Que esta reacción a eso que estás viviendo, ¿qué te está tratando de decir? Y a partir de ahí empiezas a tomar acciones y empiezas a hacer estas preguntas de poder que me encanta, lo voy a adoptar, porque al final es cómo te replanteas hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y sí, esto que me decías de cuando lo mencionaste, de te serías capaz de dar una conferencia de 5,000, o sea, sí fue mi reacción, e incluso mi cuerpo tuvo una sensación, ¿sabes? O sea, empecé a palpitar más, o sea, me puse nervioso, o sea, porque imaginé el escenario y pues nunca lo he hecho. Evidentemente me voy a cagar de miedo si me paro frente a 5,000 personas, ¿no? ¿Hablando de qué? Hablando de, ¿sabes? Pero es de nuevo esta no posibilidad de hacerlo, pero al final, si no lo haces, ¿cómo vas a descubrir que no puedes hacerlo, no? Una pregunta. ¿Cuántos capítulos llevas de podcast, Carlos? Sí, 160 ya. Sí, algunos ahí que están en back. ¿Cuántas veces más o menos te han escuchado cada capítulo? Hay varía. De repente 20,000, 5,000, 3,000 de capítulos. No, ¿y, te da miedo hablar ante 5,000? Sí, ahí, o sea. Ahí está tu fan interior. ¿Has hablado ante 20,000? 5,000. 5,000 no es nada. Wow. 5,000 no es nada. A ti no te da miedo hablar ante 5,000. Te da miedo lo que piensen esos 5,000 y que te lo puedan decir en ese momento. El 100%. Miedo, siempre que me dicen, yo, alguna vez que he dado alguna ponencia y demás, yo tengo un lema que se llama baila con el miedo. Y a la gente le digo, ¿quién tiene miedo? Y todo yo digo, una polla, no tenéis miedo a nadie. Digo, porque si tú estás en el presente no tienes miedo. Es imposible tener miedo. Y decías que Julia venía a hablar de ansiedad. La mejor vitamina o la mejor remedio para la ansiedad se llama presencia. Y presencia es ahora. Yo he tenido ansiedad. A mí me han tenido que bajar llorando de un camión por ansiedad. Porque siempre pensaba en el futuro, siempre pensaba en los siguientes. Nunca estaba en este momento. Cuando tú estás aquí, ahora, tú ahora mismo, Carlos, todos los miedos que puedas tener en tu vida, a que durante estos 53 minutos no han aparecido. Porque estás en absoluta presencia. Por eso te encanta hacer tu podcast, porque es en un momento en el que tú estás en una absoluta presencia en la que ni nada del pasado ni nada del futuro puede enturbiarte, porque no existe. Y el miedo es una ilusión que le ponemos nosotros a la vida. Y no hablo del miedo real de, coño, tengo miedo a caerme por un puente. Son miedos que tienes que tener, porque el reptiliano está ahí y te ayuda. Pero miedo a determinadas circunstancias que no han pasado,
son películas que te estás montando. Tengo miedo a hablar ante 5.000 personas. Carlos, has hablado a más de 100.000 personas ya seguramente. ¿Vas a tener miedo a hablar ante 5.000? Tienes miedo de salir a un escenario y que todo el mundo te observe como única persona que está en un sitio observándote. Pero si tú le das la vuelta, es una creencia, me replanteo la pregunta, ¿todo el mundo me está observando? No, todo el mundo me está admirando. Y está pendiente de escuchar lo que yo digo. ¿Qué mensaje le tengo que transmitir al mundo? Y si solo tuviera esa oportunidad de darle un mensaje al mundo, sería muy egoísta por mi parte no entregarlo. Cambia la creencia, cambia la circunstancia, cambia la acción. Qué curioso, ¿verdad? Sí, realmente, híjole, es como, me hace, hasta me pongo incómodo, Miguel, pero en realidad sí, cuando yo empecé a grabar en video, al principio no hacíamos capítulos en video, porque a mí mi mayor miedo sí es la crítica. O sea, creo que para mí es una de las heridas. O sea, el que alguien, de nuevo, ante toda esta adversidad que a lo mejor he tenido que pasar, según yo, pero pues te lleva a prepararte y a hacer cosas distintas, atreverte, ¿no? Pero siempre es como, híjole, ¿qué tal que me descubren? ¿Qué tal que ven que hago una cara mal? Y entonces mi miedo era, es que, o sea, yo me veía y decía, pues es que esa cara que hiciste en ese momento se ve horrible, tus amigos te van a ver, y con qué autoridad tú vienes a grabar y a hablar con personas de temas, ¿sabes? O sea, siempre es como esta, o sea, muchas veces nos limitamos porque el qué dirá la otra persona. Y creo que eso es un grave error. Y aquí me gustaría pasar también a este tema de la empatía, ¿no? Que por ahí he escuchado algunas ideas tuyas. No existe. Justo quiero que nos compartas este tema, ¿no? De la empatía, porque hoy está tan de moda también de ser empáticos y de a veces ponerte en este papel del otro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta idea que nos estás compartiendo, o sea, cómo te vuelves tu fan y cómo verdaderamente empiezas a reinterpretar y hablarte más de manera compasiva, ¿no? Entendiendo tu proceso y entendiendo que vas evolucionando y que está bien, ¿no? Pero ¿qué esperar de las demás personas? Mira, para hilar lo de antes, primero, que tú sientas que te van a juzgar, puede ser, yo siempre digo puede ser, que a ti o en tu vida has criticado a gente por determinadas acciones. ¿Qué pasa? Que lo que tú haces, crees que te lo van a hacer a ti. Entonces, si tú eres una persona que pone juicio en otras, que critica, que hace, puede ser una de las razones por las que tú tienes miedo a eso. Claro. Porque haya 5.000 Carlos enfrente tuya. Y es lo que no quieres, que haya 5.000 como tú ahí. Ojo, claro. Puede ser una de las razones. Puede haber más, ¿no? Luego, ante la empatía, para mí creo que es muy soberbio decir soy empático. Porque tú no tienes ni puta idea de mi vida. Y es así. Yo puedo entender o puedo creer entender cómo vive, qué es la tristeza. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás triste te entiendo, soy empático. No. Tú conoces o has transitado la tristeza a tu nivel. Porque yo no puedo, ante una persona, por ejemplo, paz, decirle soy empático. Porque yo la tristeza no la vivo a su nivel. Es imposible. Porque una persona paz vive la tristeza en un 9, en un 10, porque es extremo, y yo la vivo en un 6. Yo no puedo decir, no, es que soy muy empático, entiendo a esta persona. No entiendes una puta mierda de su vida. Porque tú no puedes entender a alguien que ha nacido en México, con tus circunstancias, con tu vida. Yo puedo querer entender cómo transitaría yo una emoción en este estado de mi vida con tus circunstancias. Y eso es a lo que yo puedo llamar empatía. Porque la gente siempre dice, yo te entiendo. Y es la falsa empatía. La empatía, claro que existe, pero bien entendida. Y es intentar ponerte en el lado del otro sin cuestionar y sin ayudar. Cuando entra la ayuda se llama compasión. Pero la empatía, yo siento que está muy mal interpretada por la gente y es, yo sé cómo te sientes. Y eso, ya te digo yo, que es totalmente imposible. Y es muy soberbio que yo pueda decir, yo es que ahora mismo, Carlos, sé cómo te sientes. Estás no sé qué, tal. No seas tan soberbio y no pienses que sabes lo que la otra persona sabe, porque no estás en sus zapatos. Recorre su camino, recorre su vida y haz. Porque si no seríamos empáticos con los millonarios. Porque la empatía siempre se entiende
a lo malo y no a lo bueno. Yo soy empático con la gente buena porque me alegro muchísimo con ellos. ¿Por qué me voy siempre al lado malo? Vuelvo a cuestionarme. Yo un día me cuestioné que la empatía existía. Y dije, hostia, pues a lo mejor no existe. Yo me lo cuestiono todo. Claro, Y claro. estar en lo cierto o no, pero me lo cuestiono. No, totalmente, pero ¿cómo enfrentas justo este tema? O sea, y yo coincido 100% en este punto porque, a ver, yo cuando falleció mi mamá, o sea, yo había conocido personas que me contaban que alguien fallecía y yo veía su tristeza, pero en realidad no la sentía. O sea, no es como, oye, se murió mi mamá. Ah, lo siento mucho, o sea, seguramente debe ser muy cabrón que se muera tu mamá, pero a mí no me duele porque no es mi mamá, ¿sabes? Cuando se murió mi mamá, o sea, el dolor que yo viví fue brutal, ¿no? Y después el trabajo que yo tuve que hacer para sanar eso, pues es mío, ¿no? Y la gente venía y me decía, lo siento mucho y demás, o sea, pues sé que no lo sientes igual, o sea, es imposible, ¿sabes? A pesar de que, y es este tema de la empatía, y al final es cuando, y me ha pasado que de repente después de ese evento, gente viene y me dice, oye, falleció alguien, y realmente puedo comprender, porque ya lo viví, pero yo lo viví de una forma, probablemente esta persona lo está viviendo de otra manera, pero ahí sí que yo siento y sé que es distinto lo que él está viviendo a lo que yo puedo sentir y lo que yo puedo experimentar en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo brindas tu apoyo? O sea, ¿qué consejo nos podrías dar? Porque al final a veces no es como tan sencillo como tú bien dices. O sea, yo no le voy a dar un consejo ni le voy a decir cómo transitarlo, porque el proceso que yo viví para transitar el dolor, pues es en base a mi contexto, en base a lo que yo viví, en base a lo que yo creo que me dejó, pero eso me funcionó a mí. Seguramente a esta persona no le va a funcionar. Conozco personas que perdieron a un ser querido y viven en depresión toda la vida, ¿no? Entonces, no, yo no le puedo dar un consejo sobre eso, como bien comentas. Viven anclados al pasado. Y ojo, que no digo que ni que esté bien ni que esté mal. Viven depresión anclado al pasado, ansiedad anclado al futuro. Tú, a veces, el no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. Tú a esa persona le dices, oye, te acompaño en este proceso. Sé que es duro. Yo he vivido un proceso similar a este y para mí fue duro. Dile, y si te ayuda, un día te puedo contar cómo cómo lo llevé yo, si eso te puede aportar algo de luz. Cada persona lo transita. Hay gente que la fase del duelo la alarga mucho, otra gente que lo pasa súper rápido y no la afecta, y depende mucho. Tú dices, se me ha muerto mi mamá, pero ¿qué relación tenías con ella? ¿O qué relación tiene otra persona con su madre? Entonces, tú puedes acompañar a la persona, pero en el momento de esa persona, te entiendo. No, no me entiendes, porque no estás aquí ahora. Pero te acompaño. Por la palabra de lo siento, son frases hechas. Te acompaño en el sentimiento, oye, te acompaño en el proceso. Te acompaño en el proceso. Y si necesitas algo de mí, ayuda, hablar, charlar, gritar, llorar, golpear, aquí estaré para ti. Y desde esa posición que la gente lo entienda, porque todo el mundo lo siento, te acompaño en el sentimiento y ya está. Pero a lo mejor ese momento la persona necesita reír. Y es que necesitas. Es que necesitas ahora. Porque está muy mal vista la muerte. Cuando la muerte, yo digo, que es algo que sucede y ya lo sabemos. Celebremos que hemos vivido con esa persona. Si estamos tan dolidos, porque una persona se va y no la vamos a tener, celebra que has vivido con esa persona, que has disfrutado a esa persona. Que a veces se nos olvida en la vida disfrutar a las personas. Y dices, hostia, es que aprovecha. Lo único que te puede doler es no haber aprovechado más con esa persona. Y la muerte sabemos que va a llegar para todos, tarde, temprano. Y es algo que yo no tengo miedo. Pero no tengo miedo porque sé que llega. Yo no puedo tener... Es como si tuvieras miedo a la nómina, ¿no? Es que va a llegar el día 30. La tengo miedo. No, ya sabes que va a llegar. Al revés. Como sabes que va a llegar, es el momento justo en el que dices, hostia, aprovecho la vida, me voy a divertir, voy a pasarla rico. Sí, totalmente. Pero a las personas en esa situación, para mí, bajo mi punto de vista y mi percepción, es acompañarlas en el proceso. Lo que necesiten. ¿Necesitas hablar, chillar, gritar? Aquí estoy yo.
pero un lo siento, te acompaño en el sentimiento y olvidarme de la persona y que transite sola, creo que es peor. Aquí estoy para ti, abierto. Y si has vivido ese proceso, te puedo contar mi experiencia. No es la misma que la tuya, pero te la puedo contar. Si te ayuda a escuchar a alguien que ha pasado por algo muy similar. Sí, totalmente. Porque nunca es lo mismo. No, total. Y este tema de la muerte también es bien interesante, ¿eh? Tengo un capítulo con Joaquín Pérez que hablamos sobre la muerte, y coincide 100% en esto, ¿no? O sea, estas personas que vienen a tu vida, que te aportaron, que te dejan para ser mejor persona, ¿no? Y esto que tú dices en el acompañamiento, pues sí, a veces con un abrazo incluso te ayudan más que con 1000 palabras, ¿no? Recuerdo mucho en ese momento una persona que llegó, no era muy expresiva, me abrazó y me solté a llorar y me hizo tanto bien. O sea, a veces creo que es lo que más necesitas, ¿no? Como dices, sé que no vas a hacer nada, pero estás ahí, sé que estás ahí, eventualmente voy a hablarlo. Es más fácil eso que intentar decir algo, porque nadie sabe cómo tratar eso. Claro. Un abrazo, los abrazos son sanadores. Mucha gente de mi entorno me conoce por mis abrazos, dice que son abrazos sanadores y cada vez los practico más con la gente. Porque un abrazo, primero, los hago de corazón a corazón, ¿no? Del lado izquierdo al lado izquierdo, porque el corazón tiene una vibración especial y cuando dos corazones se conectan surge una magia muy bonita. Y eso tiene una parte, ¿no? El que tú te abraces de izquierda a izquierda. Antiguamente los guerreros, cuando querían ir a sembrar paz a otra aldea, lo primero que hacían, ellos llevaban su espada en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. Soltaban el escudo, como yo me desprotejo ante ti, se abrían y su corazón quedaba abierto. En ese momento podían matarlo. Entonces, por eso los abrazos de corazón a corazón es donde está toda tu vulnerabilidad expuesta ante otra persona. Y no hay nada más bonito que una persona sea vulnerable ante ti. Si tú te haces vulnerable a otra persona, los dos corazones se unen y con 3 respiraciones profundas generas magia. Y esos abrazos son auténticamente sanadores. Porque es un momento de absoluta presencia donde nada de lo que hay alrededor, nada está sucediendo. Porque solo estás en ese momento, en ese abrazo. Y como es el corazón y está vibrando totalmente en amor, esa sensación es única. ¿Cómo interpretas este tema de la vulnerabilidad, Miguel? O sea, ¿te tienes que hacer vulnerable ante todos? No. No, porque hay gente que mi experiencia, hay gente que lo utiliza de la forma inadecuada. Te tienes que hacer vulnerable con ese círculo tuyo cercano para que sepan quién eres, para que sepan cómo acompañarte mejor. Pero tú no te puedes hacer vulnerable, o creo que no te debes hacer vulnerable ante determinadas personas o en circunstancias para cosas que puedan utilizar a su favor. Imagínate, tú cuentas lo de tu mamá y hay gente que lo puede utilizar en tu contra, pero se lo cuentas a tus allegados, ese proceso que viviste, esa transición, se lo vas a contar a las personas que es para que te comprendan. Al final, hacerte vulnerable es para que la gente sepa quién eres en realidad. No eres la coraza, eres lo que hay detrás. Porque si solo conocen coraza, si tú vas contra un muro, vas a dejar de ir al muro. Pero si detrás del muro ves que hay algo, sigues yendo porque quieres descubrir. Somos curiosos. Si tú en una relación con una persona, tú cuentas y la otra persona no cuenta, esa relación se deshace, seguro. Y es probable que te haya sucedido, que hayas conocido esta circunstancia. Yo te cuento, tú no me cuentas, la relación se separa. Porque yo me di con una coraza y somos más allá de eso. Claro. Cuando no hay ese te doy y recibo, el dar y recibir, esa energía tan bonita y esa línea existe, ese trazo de dar y recibir existe, las relaciones no sanan. Entonces, me hago vulnerable ante ti, te haces vulnerable ante mí y esa relación coge potencia. Claro. Siempre y cuando no lo utilicemos de la forma inadecuada. Sí, coincido totalmente. Y creo que también, por ejemplo, el tema de la terapia
pues es para eso, ¿no? O sea, al final del día creo que tenemos que ser vulnerables, o sea, sacar esto que a lo mejor nuestros dolores más profundos, y tienes que elegir las personas, como bien dices, ¿no? Porque incluso en una relación de pareja, ¿no? Por ahí escuchaba alguna vez una reflexión que decía, yo soy tan vulnerable con esta persona y ella me conoce tan bien que me podría destruir. Pero el amor es también esta capacidad de decir, a pesar de que te podría destruir, elijo no hacerlo porque te acompaño. Totalmente. Y ante la primera persona que tienes que ser vulnerable es ante ti. Porque hay gente que no se observa. Y es muy probable, y yo voy dejando reflexiones y seguro que a ti te vienen a la cabeza imágenes de personas determinadas. Seguro que conoces a alguien que siempre tiene la agenda muy ocupada y es una persona que tú la ves como muy recta, muy dura, nada vulnerable. Su agenda ocupada refleja el que no se quiere observar. Porque cuando tú te ocupas, no te miras. Si tú tienes tiempos para ti, el silencio, meditación, simplemente dar un paseo, es el momento en el que te puedes observar quién eres. Y hay gente que se ocupa porque no le gusta lo que hay dentro. No quiere ver más allá de la coraza. Y ahí es donde empieza la auténtica terapia. Cuando tú entiendes que la necesitas. Es el primer paso, la aceptación de... Como si fueras alcohólico, como si tuvieras una adicción. Tú no vas a ir a un coach si no sabes que tienes que ir a un coach. No, yo estoy bien. No, no estás bien, cabrón. Todo el mundo necesita un coach. Todo el mundo necesitaría ir a terapia. Yo fui al psicólogo, pero no, la gente, ¡guau, psicólogo! Oye, ojo, para autoconocerme y aprender más de mí. Yo en ese momento decía, yo siento que no tengo nada, pero quiero crecer. Que yo sienta que no tenga nada no significa que ahí no esté. Es Claro, como si tú aprender a ves, hacerte estas preguntas de poder, o sea, porque no sabes, o sea, ¿no? claro, tú ves el... Ay, se me olvida cómo se llama el parque este de Nueva York tan grande. Se me olvida el nombre. El parque en Nueva York, Central Park. Oh. Central, joder, se me había ido. ¿No? Es como si tú piensas que en Central Park no hay una rama seca, una planta muerta. Claro que hay. Desde arriba tú ves que está todo muy verde. Pero hay plantas secas, plantas venenosas. Hay animales muertos, seguro. Pasa que tú no lo quieres ver. Porque no te das el permiso de andar por el parque. Anda por el parque. A ver qué te encuentras y observa. ¿Qué pasa? El psicólogo y el coach son esas personas que transitan tu parque y te dicen, vamos por aquel camino. No, no, por ese camino. No, eso está bien. Está bien, sí, vale. Vamos a ver, ¿cómo es tu relación con esta persona? ¿Qué sientes? Y ahí es donde empiezas a sacar las plantas muertas y arrancarlas. Pero hay gente que no se lo permite porque no quiere ver que su parque está muerto. Porque no lo quieren ver. Claro. Esa es la intención también de estos espacios, de estas conversaciones, que la gente se replantee, ¿no? Muchas de estas cuestiones. A veces no es fácil, ¿no? Y a veces tampoco todo el mundo tiene la capacidad incluso de pagar una terapia, pero creo que es importante hacerte estas preguntas. O sea, tú mismo empezar como estos espacios de reflexión, porque al final la terapia te ayuda a hacerte preguntas, ¿no? O sea, para mí la clave de la terapia es que te haga pregunta incómoda y que tú mismo llegues a estas respuestas. Y al final no hay una solución. O sea, el terapeuta no te va a sanar, no va a llegar y te va a dar el consejo mágico para que tu vida sea maravillosa a partir de mañana. Tú tienes que contarte esta historia, encontrar tu propósito, hacerte estas preguntas de poder y decir, ¿esta historia que me estoy contando me hace sentido? Y si yo me siento bien con esta historia, bien. O sea, creo que ese es el objetivo de la vida, que tú te sientas bien con la vida que estás viviendo. Pero si todo el tiempo estás en angustia, en incomodidad, en enojo, en negación, en papel de víctima, algo está mal. O sea, algo hay que trabajar, ¿no? Mucho. Observa en qué emociones sueles vivir. Y Claro. las emociones sí están clasificadas como buenas o malas. ¿Qué quieres vivir? ¿En frustración o en alegría? Coño, creo que el 99% de las personas te va a decir que en alegría. Por no decir el 100%. Si tú un día te paras y observas quién eres, entenderás dónde quieres estar. A lo mejor tú hoy ves y te paras a pensar y dices, ¿quién es Carlos? Una gran pregunta de poder. ¿Me gustaría conocer hoy a Carlos? Para ti, ¿te gustaría conocer a alguien como Carlos? Yo esa pregunta me la hice hace ya mucho tiempo y la respuesta te aseguro que no fue muy buena. Fui tan sincero que dije, su puta madre. Literalmente, o sea, pensé, este tío es gilipollas. De mí mismo. Ojo, ¿eh?
Y que tú pienses eso de ti, ¿qué no pensará el resto de las personas de ti? Y desde esa pregunta empecé a decir, ojo, si tú no te quieres conocer, ¿cómo te va a querer conocer la gente? Y ahí es donde empieza tu gran terapia. Donde dices, hostia, si yo no quiero esto de mí, Claro. ¿cómo lo va a querer otra persona si es mío? Y desde ahí empiezas tú a cuestionarte. Y las preguntas, para mí es una herramienta súper poderosa. Y la llevo utilizando muchos años, pero antes de formarme en coaching, antes de formarme en cualquier cosa. Una buena pregunta siempre te va a dar un camino. Siempre te va a dar un buen camino. Ay, Miguel, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que terminemos, me gustaría como tu reflexión final sobre qué es una persona de alto impacto. Mira, el alto impacto, ¿vale? Yo estoy formado en alto impacto y el alto impacto es una serie de dinámicas en las cuales recibes un anclaje físico, como puede ser andar por fuego, romper una madera, clavarte un alfiler, romper una flecha o doblar una barra de hierro. Y yo siempre digo que es un término que está prostituido ahora mismo, se utiliza mucho. Coach de alto impacto, no sé qué de alto impacto, costurero de alto impacto. No. ¿Qué es alto impacto? Alto impacto es algo que en tu vida realmente te cambia. Y a lo mejor hay personas que después de escuchar este episodio, solo una pregunta genera un impacto brutal en su vida. Y eso es el alto impacto, algo que realmente hace en tu vida clac y te coloca algo. Y no necesariamente tienes que hacer una locura, una pregunta, una persona, poner un límite, ponerte una etiqueta determinada, ¿no? Que digas, soy Carlos, comunicador y speaker. Porque a lo mejor no te has puesto la etiqueta. Y que tú digas, hostia, soy comunicador. ¡Wow! ¿Qué impacto genera en tu cabeza eso, no? Soy Miguel, formador. ¡Wow! ¡Qué pasada! Alto impacto en tu vida. ¿Qué genera impacto real? Como he dicho antes, ¿qué impacto genera? Hay cosas que en tu vida hacen clac, de repente se colocan y dices, o una pregunta, ¿quién soy? O que descubras que tu valor es la libertad. Y dices, hostia, soy libre, realmente soy libre. Porque me levanto a la hora que quiero, leo cuando quiero, como cuando quiero, gano el dinero que quiero. Hostia, soy libre. ¡Pum! Tu vida cambia, porque te la tomas desde otro lugar. Entonces, el alto impacto es todo aquello que te hace tener un anclaje a algo que cambia la perspectiva de lo que estás haciendo o te hace cambiar la visión de lo que vas a hacer mañana. Wow, increíble. Miguel, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. Antes de despedirnos, no sé si quieras darnos un mensaje final, algo que no te pregunté, que creas que vale la pena para la audiencia. Pues sí, obviamente voy a dejar una pregunta, ¿no? Y creo que es importante y que la gente se haga un par de preguntas. ¿Quién eres y en qué te quieres convertir? ¿Quién te gustaría ser a 31 de enero del 24? ¿Quién te gustaría que fuera Carlos, no? El 31 de diciembre de 2024. Y desde ahí, como dice Steve Jobs, une los puntos hacia atrás y dime qué acciones tienes que hacer para conseguir ser esa persona. Porque a lo mejor el Carlos del 31 de diciembre está hablando no ante 5.000, sino ante 15.000 personas en un estadio, contando su historia de cómo a través de una pregunta de poder ha conseguido subirse en un escenario. Y es una pregunta que me gusta hacérmela muy a menudo porque creo que es muy importante el saber hacia dónde voy, en quién me quiero convertir y quién soy ahora. Presencia y quién me quiero convertir para que el día que tenga presencia, ese día diga gracias. Gracias por haberme traído hasta aquí. Buenísimo. Miguel, de verdad, no me resta más que despedirte con un gran aplauso. Gracias de verdad por todas estas ideas que nos compartes. ¿Podrías dejar tus redes sociales para que la gente igual te pueda seguir, contarnos qué estás haciendo? Sí, @Miguel Berenguer Pulido en Instagram. Vamos a estar. O en cualquier sitio me podéis encontrar por ahí, porque no hay nadie que se llame así, por suerte, entonces es fácil localizarme.
Buenísimo, Miguel. Oye, ¿verdad? De nuevo, muchísimas gracias. Amigos, si disfrutan este capítulo, ya saben, por favor, denle like, compártanlo. Síganos en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Miguel. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.